Los alumnos de la licenciatura en Psicología Biomédica, Aquetzali Guadalupe, Fernanda Hernández, Sharon Medina y Aldo Espinosa, de la Universidad Autónoma Metropolitana, presentan el tema de ansiedad. La ansiedad es un sentimiento displacentero que causa pensamientos intrusivos y recurrentes, preocupaciones y síntomas físicos, como son la sudoración, temblores y ritmo cardíaco acelerado. En cierto grado, la ansiedad es adaptativa, pues nos ayuda a prepararnos, practicar y ensayar para mejorar nuestro funcionamiento en situaciones que sean potencialmente peligrosas. La ansiedad se vuelve patológica cuando esta es demasiada dependiendo de la situación o bien cuando persiste después de la situación de peligro. Con base en el DSM-5, los trastornos de ansiedad son los que comparten características de miedo y ansiedad excesivos, así como alteraciones conductuales asociadas. Dentro de este concepto es importante resaltar dos palabras esenciales: ansiedad y miedo. La ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura, mientras que el miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria. Si bien son conceptos que se pueden llegar a solapar, existen diferencias entre ellos. La ansiedad se asocia a tensión muscular, vigilancia en relación a un peligro futuro, comportamientos cautelosos o evitativos, mientras que el miedo, por su parte, se asocia a la activación autonómica para la defensa o la fuga, pensamientos de peligro inminente, conductas de huida. Asimismo, tenemos que el DSM-5 clasifica a este tipo de trastornos de ansiedad en un total de 10 grupos, de los cuales hablaremos enseguida. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por una ansiedad persistente y excesiva, preocupación por varios aspectos tales como el trabajo, el rendimiento escolar. El sujeto experimenta además síntomas físicos. Puede ser fatiga, irritabilidad, tensión muscular, inquietud o sensación de excitación o nerviosismo. Para que se diferencie la ansiedad generalizada de la ansiedad normal, tienen que pasar mínimo un periodo de 6 meses consistentes en una preocupación constante sobre cualquiera de los síntomas que mencionamos hace un momento. Muchas veces nos sentimos nerviosos en algunas situaciones sociales, por ejemplo, cuando vamos a tener una cita o alguna presentación en la escuela. Sin embargo, en el trastorno de ansiedad social, o mejor conocido como fobia social, las interacciones diarias generan temor, inseguridad y vergüenza por miedo al escrutinio o la opinión de los demás. E incluso se puede provocar un intenso estrés por la ansiedad, afectando la rutina diaria, el trabajo, el estudio u otras actividades. En el trastorno de ansiedad social, el miedo provoca una evasión que puede alterar la vida. Los síntomas físicos son la aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, malestar estomacal, mareos o aturdimientos, tensión muscular o la dificultad para respirar. Los síntomas emocionales y conductuales son el temor a situaciones donde podría ser juzgado el individuo, el temor intenso de interactuar con extraños o poder ser el centro de atención en cualquier situación y esperar las peores consecuencias de una experiencia social. En general, estas personas evitan las situaciones cotidianas que pueden ser difíciles de soportar. Dentro de estos trastornos tenemos a las fobias específicas, que es una aparición de miedo intenso y persistente, prácticamente inmediata e invariable respecto a un objeto o situación específica. Dentro de ellos tenemos a la acrofobia, que es un miedo intenso a las alturas, la aracnofobia y a la claustrofobia, que es un miedo a persistir en lugares muy encerrados. Trastorno de ansiedad por separación. Dentro de este trastorno, la persona se encuentra asustada o ansiosa ante la separación de aquellas personas con las que siente apego. Esta persona puede llegar a ser la madre del niño, el padre o algún familiar muy cercano. Se dice que el niño presenta la incapacidad de quedarse y estar a solas.
Y aunque es muy prevalente durante la infancia, también puede presentarse durante la edad adulta. Clínicamente, ¿cuál es la diferencia entre ansiedad por separación contra el trastorno de ansiedad por separación? Según diversos artículos, han destacado que la diferencia puede depender de diversas variables, de entre las cuales destacan la edad de aparición o de diagnóstico, el desarrollo evolutivo, la intensidad de la ansiedad, el pensamiento, el temperamento, el estilo de apego, entre otros muchos más. Un ejemplo de por qué se menciona la edad de aparición en la ansiedad por separación sin ser un trastorno diagnosticado clínicamente, este surge entre los 6 meses y entre los 5 y 6 años, a diferencia del trastorno de ansiedad por separación, que tiene un inicio de entre los 3 hasta los 18 años. Esto bien no es absoluto, pero pues preferentemente puede ser después de los 6 años. Y así con las demás variables que se mencionan. Por ejemplo, en la variable de temperamento, tenemos que la ansiedad por separación, a diferencia del trastorno por ansiedad de separación, pues se caracteriza por ser egocéntrico, por tener relaciones empáticas mejor moduladas y por tener una autoestima bien regulada. A diferencia del trastorno de ansiedad por separación, en donde se destaca un temperamento egocéntrico marcado y pues requiriendo constantemente la atención del tutor o de los padres, así como una tendencia a la baja autoestima, entre muchos otros factores más. Agorafobia. La agorafobia es el miedo a los lugares que pueden ocasionar pánico, impotencia o vergüenza. Y los individuos se sienten temerosos o ansiosos ante dos o más de las siguientes situaciones: al hacer cola o estar en una multitud, encontrarse en lugares cerrados, encontrarse solos fuera de casa, uso del transporte público o estar en espacios abiertos. Trastorno de pánico. Debemos establecer una diferencia entre el trastorno de pánico y ataque de pánico. Un ataque de pánico es el episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves cuando no existe ningún peligro real o causa aparente. Muchas personas tienen solo 1 o 2 ataques de pánico en toda su vida. Sin embargo, si tienes ataques de pánico inesperados y recurrentes y pasas mucho tiempo con miedo constante de sufrir otro ataque, estamos hablando de un trastorno de pánico. En general, los síntomas son la sensación de peligro, fatalidad inminente, el miedo a perder el control o la muerte, taquicardias, temblores, falta de aliento, escalofríos, náuseas, dolor en el pecho, dolor de cabeza o sentimientos de irrealidad. Tenemos también lo que es el mutismo selectivo, que se refiere a una capacidad persistente de hablar o responder a otros en una situación social específica, a pesar de que en la vida cotidiana no se presente este miedo. Tenemos en este caso el caso de nuestro amigo Raj Kutrapali, que durante toda su vida puede hacer una vida normal en situaciones sociales, pero específicamente cuando se trata de mujeres no puede entablar una conversación con ellas. Trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Este se caracteriza por la presencia de síntomas ansiosos secundarios a los efectos de una droga, fármaco o tóxico, o la detención de un consumo, mejor conocido como un síndrome de abstinencia. En general, los trastornos de ansiedad secundarios más frecuentes que presentan son crisis de angustia, fobias, compulsiones, ansiedad generalizada intensa u obsesiones. Las sustancias más habituales que tienden a provocar este tipo de ansiedad son alcohol, alucinógenos, cafeína, cocaína, cannabis, sedantes, ansiolíticos, entre otros. Entre los trastornos de ansiedad no específicos tenemos una definición que comparten muchos artículos, en la cual pues básicamente se resumen en aquellos trastornos que presentan ansiedad o evitación fóbica prominentes y que no reúnen los criterios diagnósticos de los trastornos de ansiedad específicos ya mencionados.
o bien no se dispone de una información adecuada. Entre otras definiciones tenemos que según el DSM-5, incluye a este tipo de trastornos no específicos como aquellos prominentes de ansiedad o evitación fóbica y pues que no reúnen efectivamente los criterios diagnósticos de ningún trastorno de la ansiedad, trastorno adaptativo con ansiedad o trastorno adaptativo mixto con ansiedad y de estado de ánimo depresivo. Como bien sabemos, todos los trastornos generan una respuesta de ansiedad que puede ser producida por estímulos externos o situacionales, o bien por estímulos internos del sujeto, ya sea por pensamientos, ideas o imágenes que se nos vengan a la cabeza. Entonces, los síntomas de los trastornos de ansiedad generalizados, eh, pues crean tres principales componentes en los cuales van a estar pues haciendo su efecto, de entre los cuales destaca el componente cognitivo, el somático y el componente motor. Además de esto, van a generar otras formas particulares de malestares en estados anímicos o estados de ánimo. En los síntomas de los estados de ánimo incluyen sentimientos de tensión, de aprensión y algunas veces hasta de pánico. Algunas de las técnicas empleadas para reducir el nivel de activación de este tipo de malestares son la relajación o el biofeedback. A manera de conclusión, podemos decir que la ansiedad y el miedo son fenómenos comunes que siempre van a acompañar a la vida del ser humano. Asimismo, también van a ocasionar problemas en quien los padece. Mas, sin embargo, la ansiedad en condiciones normales mejora el rendimiento y la adaptación a nuestro medio ambiente, como ya se dijo anteriormente. Nos puede preparar frente a situaciones amenazantes y así nos puede ayudar a evitar el riesgo. Sin embargo, cuando se sobrepasan estos límites, se convierte en una patología, la cual causa mala adaptación y así disminuye el funcionamiento del sujeto. Entonces podemos decir que la ansiedad patológica se puede analizar más como un síntoma, un síndrome explicado por múltiples etiologías, así como un trastorno mental, siendo que al ser un trastorno mental adquiere la cualidad de ser analizado e incluso de ser prevenido. He de ahí su importancia y su relevancia.